Buenas noches, ¿Cómo están? bienvenidas Buenas noches. todas al segundo conversatorio sobre ginecología. Vamos a iniciar presentándonos todos aquí, incluyéndome a mí y mi papá, porque sí, ¿no? Tan conocidos no somos, ni que fuéramos Luis Miguel o Chayanne, así que vamos a eso. Bueno, yo soy Daniel Orellano Miranda. Naturalmente, por la cara nos parecemos, así que indudable, ¿no? Yo soy el hijo del doctor Orellano, soy bachiller en literatura, el ciclo pasado ya acabé, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Alguien de San Marcos? Ojalá que sí, y si no, no se preocupen, cada vez seremos más. Así que nada, yo llevo trabajando con mi viejo hace casi ya un año, ¿no? En mayo cumplimos un año. Sí. Y me encanta, me encanta. Dedico horas y horas de mi vida a trabajar en todo lo que podemos crear de manera virtual, ¿no? Y eso es el apoyo de las plataformas virtuales para poder trabajar la teleconsulta, ¿no? Sí, eso y el contenido que creamos. Contenido, que es el gran apoyo. Y no solo soy yo, y voy a decir quién más es María Fernanda y Giancarlo, que seguro nos van a ver y cuando editen esto van a saber que lo recordamos siempre. Así que ya, ese soy yo. El equipo de 3 sin 2. Exacto, 3 sin 2 es mi productora. Pero listo, ya no los aburro más. ¿Para qué sirvo? Yo sirvo para hacer las preguntas que no le quieren hacer a mi papá, porque da roche. Así que cuando ustedes digan, pucha, qué jodido Daniel, ustedes ya van a poder preguntar cosas que no les den roche. Así que ya, para eso sirvo yo y listo, nada más. Ahora sí, empieza por eso. El médico eres tú. Ah, yo no soy médico por si acaso. Bueno, yo soy Juan Carlos Orellano Pino, soy médico, terminé en el año 1983, por la Universidad de Villarreal, hice mi especialidad por San Marcos, la terminé en el 87, así que tengo 34 años de ginecólogo, ¿no? Sí. Bueno, he trabajado en varias partes del Perú, en Huaraz, en Ancón, en Lima, para la actividad privada, para la actividad pública también. Actualmente trabajo para salud, ¿no? En el Policlínico Pablo Bermúdez, que pertenece a la red Rivagliati, ¿no? En fin, lo que tengo es mucha experiencia, son 34 años de ginecólogo. Claro. Y ahí, mientras dijeron, ¿está bien? Sorry, lo que pasa es que hemos grabado hoy, pero ¿cuántas horas? 3. Hemos quedado sin... ¿Vas a ir? Sí. Dale. Perdón por esta pausa técnica, pero papá dijo algo muy importante, la experiencia. Y de eso se trata este conversatorio. Y vamos a hacer hincapié siempre. O sea, ustedes ya estudian medicina. Están, imagino, según el promedio que hemos sacado de las encuestas, más o menos en la mitad del camino. Y ahorita que se van a presentar ustedes nos van a aclarar eso. Y eso es muy bueno, porque no me van a dejar mentir. Ahora que estamos llevando cursos de manera virtual, tener experiencia, estar en el hospital es algo que no se tiene. Y es por eso que hacemos esto, porque queremos ayudar de esa manera. ¿Ya estás bien, viejo? Sí, Está bien. Así que ya, vamos, señora experiencia. Cuéntanos. Es lo que tú has explicado, ¿no? ¿Por qué hacer una academia, ¿no? Doctor Orellano Academy. Era colaborar también con esto, con mis futuros colegas, que son los estudiantes, y algunos también colegas, si aquí hay un residente, excelente, ¿no? Porque estos 34 años de trabajo que tengo, y en planificación familiar, porque desde el 84 empecé a trabajar en planificación familiar, cuando recién empezaba a trabajar en el Instituto Peruano de Paternidad Responsable, IMPARES, que es muy conocido por todos los estudiantes de medicina, ¿sí? Y yo empecé con ellos, cuando éramos 12, 13 personas nada más lo que trabajábamos. Perdón. Sí. Bueno, entonces imagínense el recorrido que tengo en planificación familiar. Y justamente es el tema que ustedes hoy día nos han pedido que hagamos, la planificación familiar. Esas fueron unas épocas muy difíciles. Acá están las guardianas. Cuéntanos. Épocas muy difíciles de hacer planificación familiar. Épocas en que hablar de estos temas era casi un tabú, ¿no? Ahora lo es mucho menos. Esas épocas fueron muy, muy difíciles. Tener que primero lograr que las instituciones aceptaran el concepto de planificación familiar. Y así se empezó. Federación Internacional de Planificación Familiar tiene que hacer cursos para los políticos, para que entiendan qué era esto. Y se crea recién la Política Nacional de Población, que en el año 84. Y de ahí para adelante, bueno, hemos ido avanzando y avanzando.
de esa parte, de la parte de formar el concepto. Y luego el trabajo, ¿no? Hemos recorrido muchos métodos anticonceptivos, algunos ya en desuso, en fin, y eso es lo que queremos que hoy día y en estas próximas reuniones ustedes aprovechen de mí, ¿no? Esa práctica que tengo, la experiencia que tengo, porque los datos los van a poder encontrar en muchas fuentes, ¿no? En bases de datos, en los libros, en estadísticas, en fin, pero lo trabajado es lo que yo quiero darles a ustedes. Sí. ¿Sí? Y además, solo para agregar y no aburrirlas más, tú has hablado de impares, has hablado de la época de la carreta, viejo, pero ahora tú publicas contenido de manera virtual, o sea, tú haces planificación familiar anticonceptiva virtual, y eso es algo que antes no existía, o sea, si no hubiera habido COVID, ni tú ni yo estaríamos teniendo esta conversación con ustedes, ni con Karen, ni con Nora, ni con Renato, ni con Juana, esto es nuevo. Así que tenemos casi un año de experiencia, como les decimos. Y eso, que nos hemos presentado, así que por favor pueden activar su micro, si quieren activar su video, acá, si quieren que los veamos, excelente. Pero bueno, a ver, por favor, Karen, inicia tú. Di, por favor, tu nombre, tu edad, si gustas, en qué universidad estás, en qué ciclo estás, y qué especialidad te gustaría seguir, de repente. Liz. Bueno, soy Karen Salazar. Yo estoy. Hola. Soy Karen Salazar. Estoy estudiando medicina en la Cayetano Heredia, la Universidad Cayetano Heredia. Yo estoy voy a comenzar justo el lunes mi décimo primer ciclo. Y estoy entrando al 6º año. Y bueno, la especialidad que desearía seguir es medicina interna. Me gustaría hacer otra especialidad, de repente en gastroenterología, pero por el momento interna es lo fijo, creo yo. Y bueno, tengo 22 años, en realidad todo el año pasado que me tocaba en el hospital ha sido virtual, entonces justo las 2 veces, los primeros 2 cursos de ginecoobstetricia no los hemos llevado presencial, así que no he visto a ninguna embarazada, a ninguna mujer, no he hecho nada. Entonces, por eso me emociona bastante este conversatorio. Qué chévere. Sí. Karen, tú ingresaste como yo, o sea, porque si vas en 11º es porque ingresaste en el 2015 o inicios de 2016, ¿verdad? Chévere. Sí, entré en el 2015, estando en el colegio, yo ingresé a Cayetano. Claro. Oye, ¿qué pasa, Karen? Qué rápido, viejo. Rápido se pasa el tiempo, ¿no? Qué rápido, qué rápido. Nora, por favor. Muchas gracias, Karen, muchas gracias. Nora, Sí, por favor, que te escuchamos. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Norita Saca. Estoy pasando a 7º ciclo de la Universidad Ricardo Palma. Y bueno, un gusto estar aquí. Estuve en el primer conversatorio, así que emocionada por el segundo. Vamos con todo. Gracias. Muchas gracias, Nora. Nora, y por si acaso, ¿ya tienes idea qué especialidad seguir? Ahora voy a entrar a medicina interna, así que ya espero llevar así, ¿no? Cursos por especialidad. Pero sí, hasta ahora lo que más me gusta es dermatología y ginecología. Acá. Renato, por favor, te escuchamos. Y antes que digas, Renato, muchas gracias por estar presente, hermano. Eres el primer hombre inscrito desde que hacemos esto. De verdad, esto es muy raro. Y gracias, Renato. No, sí, no hay problema. Siempre interesado en aprender más, la verdad. Claro. A ver, yo estoy en Cayetano también, en el mismo ciclo que Karen. De hecho, nos conocemos. Y yo también quisiera hacer medicina interna, quizás especializarme en algo después, pero también medicina interna por el momento. Medicina interna, genial. Viejo, ¿tú no es que quisiste hacer la especialidad de interna? No, yo realmente, antes de pensar en ginecología, había pensado en oftalmología. Oftalmo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que llevé un curso magnífico de oftalmología. Éramos solamente 3 alumnos en ese momento, ¿no? Por profesor. Entonces, en esa época también recién empezaban los residentados. Así que realmente el alumno era todo. Y lo hice en el hospital Santo Toribio, ¿no? Claro. De Mogrovejo, que tenía la parte de neurología y oftalmología en esa época. Estoy hablando del año 82 probablemente. Sí. Entonces,
tan bonito hicimos el curso que me gustó oftalmología. Pero después cuando hice el curso de ginecología, también tuvimos la misma oportunidad de ser muy pocos alumnos por profesor. Éramos 3 a 4 alumnos. Así que hacíamos las guardias, hacíamos todo. Éramos prácticamente residentes. En esa época también empezaban recién las residencias. Y ahí me gustó más la ginecología. Genial, Renato, Sí. muchas gracias. Juana, vamos, por favor, Gracias. te escuchamos. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Juana Ruiz y bueno, vi este conversatorio por Instagram y me pareció muy interesante. Así que aquí estoy, soy de la Universidad San Martín de Porres. Me da penita porque todavía estoy en primer ciclo, pero como me llama la atención bueno, en sí la especialidad, entonces quise participar y bueno, estoy em, bueno, voy a quedar atenta a todo lo que digan y más que todo es para escuchar. Sí, gracias. Juana, pena no, por favor, No. pena no. No, Juana, me haces acordar algo. Ahora, bueno, este problema del COVID ha sido como si hubiéramos tenido una gran huelga, pues, ¿no? Cuando yo estudiaba medicina era la época de las huelgas. Entonces, para pasar de un ciclo a otro, ese se pasaban 3 meses, 4 meses, 6 meses, porque empezaba una huelga de la universidad, huelga de los hospitales, huelga de los no docentes, y se pasaba de huelga en huelga, y mientras había que seguir estudiando porque no le gustaba la carrera. Así que lo tuyo, Juana, viene a ser lo mismo. Tú estás también de paro, tú también, Karen, estás de paro, no has hecho gineco, pero estás aprovechando esto. Yo me acuerdo que en esa época lo que yo hacía era me metía al hospital. Me metía al hospital, así que estaba en emergencia y estaba en el segundo ciclo. No había hecho, me acuerdo que no había hecho ni anatomía todavía, y una vez entré a sala de operaciones. ¿No? Y todavía no había hecho ni anatomía, tenía influencias y podía entrar a sala. ¿No? Sí, por mi hermano, que también fue médico. Y después, mucho tiempo hice laboratorio, también porque había amistad, entonces entraba al laboratorio y cuando iba a llevar el curso de bioquímica, yo ya sabía usar muy bien las pipetas y todas las cosas de esa época, ¿no? No había autoanalizadores, por si acaso. Todo era pura pipeta y medir. Pero tenía gran práctica en eso porque me pasé como 6 meses en laboratorio, ¿no? Entonces, está bien todo lo que están haciendo ustedes, aprovechando este conversatorio, aprovechando mi experiencia, ¿no? Es como si ustedes la estuvieran viviendo. Tómenlo así, ¿no? De verdad, Karen y Renato, ¿no? Ustedes que están ya al final y no han hecho gineco. Así que pregúntenme todo lo que quieran. Voy a tratar de explicárselos lo mejor que pueda, ¿no? Para que vivan lo que yo he vivido, en cierta forma. Hay que intentarlo. Sí, hay que intentarlo, vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, una pregunta, Juana, me da mucha curiosidad, porque tú dices que estás en primer ciclo, o sea, ¿has iniciado hace 2 semanitas? Algo así. O no sé. Estoy en la cuarta semana. No me acuerdo. Recién hace No, perdona que te parezca rara mi pregunta. Lo que pasa es que en San Marcos iniciamos, pero cuando sea. O sea, por ejemplo, yo soy bachiller, ¿ya? Ya me gradué en teoría, pero a mí me faltan, creo que 10 créditos. Entonces tengo que llevar como un ciclo más, pero iniciamos todavía en mayo. Por eso, San Marcos es total cura. Ahora que hablas de las huelgas, me hiciste acordar a toda mi universidad. Sí. Pero uno sigue estudiando, pues. No, eso sí. No, esa es la cosa. Eso sí. Bueno, a ver. Muchísimas gracias a todas. Ha sido genial conocerlas y van a ver, todas las preguntas que hemos hecho van a servir, porque nosotros tenemos ya el curso preparado. No está improvisado, no se preocupen, pero vamos ahora a adaptarlo más. Vamos a recoger conceptos básicos para que Juana también nos puedas entender. Y hay muchas herramientas que nos van a ayudar. Y voy a compartir pantalla brevemente, súper rápido, porque les compartimos por el correo nuestras redes, y no por Cherry, no es por eso, sino porque queremos que sepan que tenemos, por ejemplo, en YouTube tenemos, ¿cuántos? 52 videos, una cosa así, ¿no? Y todos están divididos así. Así que, Renato, Nora, Juana, esto les va a servir muchísimo. Ustedes pueden revisar cada video. Está la lista de reproducción de planificación familiar anticonceptiva. Esta es la lista que tenemos. Hace 8 meses, ¿te acuerdas? Sí, nuestras primeras grabaciones. Cuando grabamos con 3 cámaras, ¿te acuerdas? Era un trabajazo. De ahí tenemos la cuenta de Instagram, donde pueden ver nuestras publicaciones. Tenemos posts interesantes, ¿no? Sí, tenemos un poquito más de nuestra vida, como por ejemplo lo de la vacuna, posts pequeños que hacemos para nuestros clientes, y así pues, socio. Estas son nuestras redes. Y la página web, que aquí pueden ver, pues,
ya la parte ya del negocio, ¿no? A lo que si en algún momento de su vida se dedican a ser gineco, van a poder ofrecer. Por ejemplo, cuando ustedes ya sepan cómo tratar, pueden ofrecer esto. Y esto es muy bueno. Y con respecto a esto, quiero comentarles algo chiquitito y ya iniciamos. Hay una cosa que con mi papá toda la vida hemos conversado, desde que tengo uso de razón, y es cuánto cobrar. ¿Tú te acuerdas? Cuando iniciamos este negocio igual, mi papá tenía la idea de que no había que ponerle precio, pero yo siempre le decía a mi viejo, viejo, ¿y los colegas jóvenes cómo van a saber cuánto cobrar? O sea, ¿tú cómo vas a saber que vas a cobrar mucho o vas a cobrar poco, o es justo o es injusto? Y eso es una de las cosas que ahora recomendamos, ¿no? Que tengamos un precio guía y que no tengamos miedo en cobrar, porque el conocimiento vale. Y lo que cobramos nosotros está bien. A comparación, no es ni muy caro ni muy barato, es calidad-precio. Así que nada, fuera, cerrando ya este paréntesis, iniciamos, papá, por favor, coméntanos cómo va a empezar este conversatorio, cuál es la metodología, de qué van a tratar las sesiones siguientes, qué vamos a hacer hoy, todo eso, papá. Bueno, en primer lugar, pensaba decirle que para poder tener este curso de planificación familiar, un prerequisito es que también vean lo que yo ya dije sobre planificación familiar, o sea, en los videos que tenemos, ¿no? Sí. En YouTube. También los 3 videos que tenemos sobre ciclo menstrual, porque mucho de planificación familiar va a tener que ver con hormonas, y justamente los 3 videos que tenemos del ciclo menstrual se habla bastante sobre hormonas, ¿no? Entonces, eso sería un prerequisito, sí, pueden. en cierta forma. Es una manera rápida y sencilla de tener conocimiento, porque pueden leerse todos los libros también, y pueden entrar a todas las bases de datos que hay para buscar sobre metodología anticonceptiva. Y pueden buscar otros youtubers también, sí, como por ejemplo el doctor Mike, la doctora Jackie, el doctor Vic, Mr. Doctor, etc. O, bueno, ustedes son estudiantes universitarios, o sea, y ustedes manejan datos, libros. Sí, ustedes manejan más las redes sociales más que yo todavía. O sea, hay fuentes. Hay fuentes. Entonces, sí es bueno que para cada reunión ustedes tengan algo de conocimiento. Un método rápido, sin tanta, era ver los míos, ¿no? Sí. Mi video de planificación y mi video de ciclo menstrual. Y se van a dar cuenta. ¿Y por qué le decimos que los vean? Porque no vamos a repetir. O sea, claro, sí, conceptos básicos sí, pero los videos son la superficie. Nosotros vamos a centrarnos en cada punto y vamos a recorrer todos los caminos del infierno al conocimiento. Ajá. Así que, ahora, es un conversatorio. Significa que debemos conversar entre ustedes 4 y nosotros 2, o sea, entre los 6 debemos conversar. Entonces, la idea va a ser, primero, dar una aproximación al tema, ¿no? Breve, y dejar los puntos listos para una conversación. Sí. Y ustedes, como van a saber de qué se trata, para la siguiente clase ya tienen algo leído y tienen ya sus inquietudes y sus preguntas y sus problemas y sus dificultades que han encontrado, que la vamos a soltar aquí, en la mesa, para conversarla entre todos. Esa va a ser la manera. Va a haber cosas de repente muy teóricas de parte de ustedes y las mías van a ser cosas más prácticas. Pero de eso se trata, de poder conciliar la información, la que ustedes han podido conseguir, de la que yo les estoy dando y lo que genere polémica, ¿no? Entonces, para que las cosas queden bien, bien marcadas y bien centrados también ustedes en cada uno de los conceptos, ¿no? Entonces, más que todo va a ser eso, de una breve exposición, luego el planteamiento de ustedes, es las preguntas, y entre ustedes a ver si se responden, y yo colaboro también con las respuestas y les centro la respuesta después. Entonces, es un verdadero conversatorio, ¿no? No es una clase magistral. Van a ser 4 sesiones. Exacto, eso iba a decir. Van a ser 4 sesiones, cada sesión de 45 a 60 minutos, ¿no? Y el tiempo va a alcanzar para eso. Hoy día vamos a desarrollar primero la parte de definición, ¿no? Que eso es básico entenderlo y entender por qué hacemos planificación familiar. Los tipos de planificación familiar, que vamos a verlas, ¿no? Y un esquema global, el árbol de todos los métodos. Un conocimiento rápido. Luego ya vamos a ir a la segunda sesión y vamos a hablar más de metodología anticonceptiva hormonal, que es lo que nos va a llevar más y es lo que más se está desarrollando. Además que en honor también a 2 futuros médicos internistas, si es que hacen ustedes medicina interna, porque dentro de medicina interna también tienen ustedes endocrinología.
Y ginecología tiene que ver mucho con endocrinología. Sí, claro. Es más, inclusive hay una super especialidad, no me gusta decir subespecialidad, sino una super especialidad de endocrinología ginecológica. Y para abrirles más los ojos a ustedes todavía, es probable que dentro de unos años ya no hablemos de endocrinología, o sea, glándulas de secreción interna, ¿no? Endo, sino de intracrinología. O sea, las hormonas que actúan dentro de las células y solo dentro de las células. Una vez que sale el metabolito afuera, se inactiva. Eso viene en camino. La intracrinología. Ya la conversaremos. O sea, en honor a ustedes, ven que sí se relaciona. Entonces, está bien que ustedes vean hoy día o que vean estas 4 clases sobre metodología anticonceptiva, porque vamos a hablar bastante de hormonas. Entonces, en el segundo curso, el segundo tema va a ser anticoncepción hormonal, oral y parenteral, o sea, todo el resto de métodos. También anticonceptivo oral de emergencia, porque es hormonal, ¿no? Y las preguntas y respuestas. Ya para la tercera reunión vamos a hablar sobre dispositivos. Esos serían dispositivos intrauterinos, pero conversaremos también de repente en dispositivos intratrompas, que en una época existió, ya están en desuso, pero se usó, ¿no? Sí, también lo vamos a meter ahí, ¿no? El SIU también, SIU, que es un dispositivo intrauterino de hormonas. Podemos volver a tomarlo, ¿no? Después, anillos, parches, implantes, son dispositivos, sí son hormonales, pero son dispositivos. Después, ya en la última, sería ya el enfoque de anticoncepción en condiciones especiales. Por ejemplo, adolescentes. ¿Cuál es el mejor método para adolescentes? Dependiendo de qué. Y anticoncepción al final de la vida reproductiva, antes de la menopausia. También tiene consideraciones especiales. Y nuevamente los internistas. Y anticoncepción en caso de comorbilidades. ¿Qué anticoncepción le doy a alguien que tiene diabetes, que tiene un problema renal, que tiene un problema hepático, que tiene un problema de convulsiones, epilepsia? ¿Qué hago? Entonces, son condiciones especiales. Entonces, yo creo que hemos barrido, ¿no?, la parte teórica, la parte por cada método, y luego vamos a buscar aplicarlo en la última sesión. ¿Bien? Entonces, ese va a ser el esquema de las 4 clases. ¿Algo más que decirme? No, ya no. Mira, pa, yo creo que está claro. Pero está claro para mí, está claro para ti, porque lo hemos escrito juntos. Por favor, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Es ahorita el momento, lo pueden escribir, lo pueden hablar, lo que sea. Si quieren que hablemos de otro tema. Sí, para poder adecuarlo Si también. les parece que todo está malísimamente mal planteado, también pueden decir. Es un conversatorio, así que siéntanse libres, abiertos de conversar, ¿no? Por favor. Lo que les haga sentir, lo que deseen decir. Sí, más bien, creo que me pareció muy... Ajá, lo que dice Karen, me parece excelente el orden que se ha planteado. Cómo vamos a ver, digamos, teoría y luego cómo aplicarlo. Me parece muy interesante. Quizás sesgado por, como dijeron, ¿no?, por la medicina interna, cómo podemos hablar de anticonceptivos en casos especiales, en personas con comorbilidades. Eso me parecería muy interesante. Bacán, Renato. Nora, gracias por decir que está todo claro. ¿Tú qué tal, Juana? ¿Cómo vamos? Todo claro. Bacán, bacán. Solo para decirlo por una enésima vez, la experiencia de aquí en papá del doctor Orellano es lo que les va a fascinar. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Tú atiendes al día 25 pacientes por esa salud. Por privada, 2, 3, más o menos. A eso, multiplícalo por 6. A eso, júntalo con operaciones. A veces multiplícalo por casi 40 años de experiencia médica. Es una barbaridad. Entonces, y no es para presumir, sino que hay tantos casos y tú sabes cuáles son las constantes, ¿no? Y a pesar de eso, tú te tomas el tiempo de estudiar cada caso. Yo te veo ahí sacándote la mugre. Entonces, este curso no es, y esto lo vamos a decir, y esto siempre lo vamos a decir para las personas que nos están mirando en YouTube, no es para aprender y automedicarse, para nada. Esto es informativo, esto es parte de la experiencia, y aquí no estamos motivando a la automedicación en ningún momento. Esto es compartir experiencia y dar cuenta de lo complejo que es la práctica médica. Y algo más también, yo a veces que me bromeo y digo,
yo he recorrido parte de la historia de la medicina. Y es cierto. Y ustedes también ya cuando empiecen a ejercer se van a dar cuenta de que muchas de las prácticas que van a tener ustedes ahora al terminar su carrera, después de 30 años, ya no se hacen, ¿no? Aparte de que hay productos que ya no se van a seguir usando. Pero no solamente se trata de productos, sino hasta de procedimientos. ¿Cuántas ¿No? cosas? Por ejemplo, la parte endocrinológica, el ovario poliquístico. Hace 30 y tantos años atrás hacíamos resección en cuña del ovario. O sea, era una enfermedad que necesitaba tratamiento quirúrgico. Ya no. Ahora lo manejamos con hormonas. El adenoma de hipófisis, ¿no? Se hacía cirugía transesfenoidal, o sea, entrando por la nariz. Ahora ya no necesitamos hacer eso, ¿no? Se utiliza cabergolina y actúa para reducir el adenoma hipofisiario. O sea, ha habido una evolución en el manejo simplemente en mis 40 años de médico. Casi 40, no, estoy exagerando un poquito. Faltan 2 años para tener 40 años de médico. Pero ha evolucionado todo. Entonces, y eso yo lo he vivido, entonces también podemos conversar cómo uno va volviéndose relativo también en la apreciación de los diagnósticos, en estar siempre abierto a pensar algo más allá, ¿no? Y abierto también a usar algo después. O a veces también, cuando no hay recursos, volver atrás también y tratar de usarlo y hacerlo, ¿no? El anticonceptivo oral de emergencia, que ahora todos lo conocen, ustedes, ¿no? De repente, que es el levonorgestrel, ¿no? Pero anteriormente también hacíamos algo parecido. Lo hacíamos con la píldora combinada, dábamos una bombita de pastillas juntas, el método de Yuspe. O sea, siempre ha habido esta inquietud de la planificación familiar, ¿no? ¿Sí? Y como creo que ya entrando un poco al tema, ¿no? Porque les estoy contando cómo hemos evolucionado en la planificación familiar y siempre hemos querido hacer planificación familiar. Realmente decimos que la planificación familiar es un derecho, inclusive a ese nivel, es un derecho básico, que la persona pueda decidir cuántos hijos quiere tener, si es que quiere tener hijos, y cuándo es que los quiere tener. Y para eso está el médico, para poder ayudar. Entonces, ¿qué ha hecho el médico y la investigación médica? Facilitar la metodología de planificación familiar. Y cuando decimos planificación familiar, decimos que planificar, como he dicho, la cantidad de hijos si es que quiere tener hijos. Entonces, generalmente pensamos en planificación familiar anticonceptiva. Pero vayamos al otro punto, que sí desea tener familia y no puede tenerla. Está viviendo un cuadro de infertilidad. Entonces, el manejo de infertilidad también es planificación familiar, pero es planificación familiar preconcepcional, antes de lograr el embarazo. Y si quieren pueden decir proconcepcional también de repente. Suena horrible. Bueno, pero es a favor de. Una preguntita, Sí. y quizás hacer una de las primeras interrupciones, a modelo de lo que puedes hacer Karen, de lo que puede hacer Juana, Renata. Sí, por Nora. favor, corten. ¿En qué momento una mujer dice, sí, yo parece que sí, ya tengo que ir al médico porque es probable que tenga infertilidad? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto es la cantidad de sexo que tengo que tener con un hombre para decir que estoy en esto, ¿no? Ya. Si una pareja heterosexual tiene relaciones sexuales, coitales, vaginales, durante por lo menos 6 meses y a una frecuencia interdiaria, o siquiera 3 veces a la semana o 2 mínimo, si en 6 meses no ha logrado gestación, ya hay sospecha que algo está sucediendo. Entonces, para que se alarme y busque ayuda, tiene que ser así la condición. 6 meses y práctica sexual constante, por lo menos interdiaria. Se dice que si tiene este tipo de vida sexual, en 6 meses el 80% se ha logrado embarazar, ha logrado gestar, ¿no? Mientras más edad tiene la mujer, hay menor probabilidad de embarazo. Sí, ese es otro punto. Entre 25 y 35 años es la edad ideal de gestación, tanto por la facilidad para gestar como para llevar una buena gestación. Son dos conceptos que hay que tener en cuenta también. La edad para facilitar la gestación y qué forma va a llevar la gestación.
Muy joven puede ser que sí se geste fácilmente, pero también va a tener complicaciones. Y mayor de 35 también. Puede que demore en gestar, pero además de demorar en gestar, puede tener dificultades en la gestación. Lo más común podríamos afirmar que es la preeclampsia. A lo largo de todo. De todas. Sí, de todas las edades. Ah, Sí, y nosotros decimos que la preeclampsia es mayor en la mujer más joven, pero cada vez vemos de que se va rompiendo esto y se presenta en todas las edades. Para preeclampsia, ¿no?, que es presión alta en el embarazo, en el último trimestre, ¿no?, esa es la definición, estamos viendo que ahora se presenta a todas las edades y con todas las paridades. Antes decíamos joven y nulípara, pero ya no realmente. La práctica se ve que esto avanza. ¿Por qué? Porque las condiciones para que haya un problema de hipertensión tienen que ver mucho con el estrés. y ahora ¿no? estamos en pandemia. Exacto. Entonces, hemos vivido la época en la que a la preeclampsia le llamábamos toxemia, porque hablábamos de una sustancia tóxica que se generaba en placenta y que eso provocaba la enfermedad. Ya no hablamos de toxemia. Ahora simplemente hablamos de que hay un trastorno hemodinámico a nivel de la placenta y que esto condiciona la hipertensión. Y todo esto, para una explicación así un poquito, es para decir que la planificación familiar se divide en dos: anticonceptiva y preconcepcional. Exacto. Esos son los términos que nosotros manejamos. Ajá. Ya está. Sí. Hasta el momento, ¿todo claro? ¿Todo bien? Sí, ¿Todo ¿alguna chévere? pregunta, algo, por favor? Interrumpan lo más que puedan, porque esto es conversatorio. Ya. Doctor, ¿Mm? ahora en pandemia se supone que han habido muchos menos controles prenatales, ¿verdad? Porque las madres gestantes no han estado yendo a controlarse. Entonces, esto puede haber afectado, obviamente negativamente, Claro. para estas patologías, ¿no? Como la preeclampsia y todo eso, porque, o sea, creo que es uno de los temas que no andan poniéndolo en noticias, pues, ¿no? Sobre todo esto. Entonces, también estar alejados del hospital es algo que lamentablemente ha estado sucediendo, o por alguna razón también el estar en casa, de repente no trabajando, ha hecho que se mantengan los casos. De repente no ha habido tanto estrés en las gestantes, o la pandemia sí ha aumentado el estrés y sí han habido más casos de preeclampsia y que han llegado tarde al hospital, o cómo ha sido por lo que se ha visto. Ya. Es muy interesante la manera como tú vas haciendo ese juicio. El estrés que se vive predispone a presión alta y predispone a preeclampsia, eso es evidente. Entonces, es lo que deberíamos esperar y es lo que yo he encontrado. Ahora, el no tener un control prenatal, eso es lo que estamos viendo. Es más, la institución en la que yo trabajo realmente hace una teleconsulta, pero no hay cómo obtener el dato del valor de presión arterial y el peso de la paciente. Terrible. Los primeros dos datos que siquiera necesitamos para un control prenatal es peso y presión arterial. Y estamos cero en ese dato. Entonces, yo a mi paciente le digo, para la próxima consulta usted me tiene ese dato. Averigua si la vecina tiene un tensiómetro, le toma la presión, o usted se va a Emancipación y se compra un tensiómetro electrónico, que es lo más fácil de tomarse la presión, ¿no? No tiene que estar insuflando, escuchando los ruidos de Korotkov, ni nada por el estilo. Entonces, ya, electrónico. Y así es como entonces hemos salvado la situación. Es lo que yo hago con mis pacientes, ¿no? Sí, Karen, dime. No quería decirme algo. Sí, qué interesante, porque no, estaba escuchando, perdón, me di cuenta recién que mi micrófono se había prendido. Ya, No te preocupes, ya, Karen. claro. Eso es muy importante, lo que acabas de decir. Ujú. Antes que continúes. Tenemos una sección en el canal que se llama Gestación. Ajá. Ahí tenemos 10 videos. Y estos 10 videos sirven como kit para lo que la gestante debe tener para prevenir mucho de lo que Karen ha comentado, ¿no? Que Ajá. tiene que ver con la balanza, la cinta métrica, el tensiómetro. Y este video que hicimos sobre lo que sigue, ¿no? El estetoscopio y el detector de latidos fetales, es el que más popularidad tiene en nuestro canal. Casi 2000 vistas creo que tiene ese video. Y así, ¿no? Ha sido de mucho interés. Y fueron los primeros videos que hicimos, Sí. porque nos vimos en el problema, ¿qué hacemos con mis pacientes gestantes particulares que no tenían ni siquiera cómo ir al consultorio? Porque el centro médico en que yo trabajo, particular,
cerró las primeras semanas, acuérdense, todo estaba cerrado. Entonces, para eso hicimos los videos, porque al principio yo les explicaba, pero comenzamos a hacer los videos y la importancia de algo tan simple como esto, un anillo. Él también usó un montón de anillos, pero esto era importante para saber si la paciente estaba en riesgo de preeclampsia. Porque yo les decía, si se hinchan las piernas, si hay edema de piernas, puede ser por varices, puede ser porque está sentada, en fin, puede ser un problema linfático, puede ser un problema tiroideo también, ¿no? Hay edema, pero las manos no. Si comienza a haber edema de manos, ya la cosa está fea. Así que yo le decía, cómprense una sortijita aunque sea de plástico, pero pruébense. Si el anillo se atraca, está reteniendo Claro. líquidos. Como dice Algo Karen, tan sencillo. Karen nos comenta. Claro, pero un edema en miembro superior es mucho más severo. Ajá, claro, claro, y Sí, la sí. preeclampsia es así. En la preeclampsia el edema es general. Entonces, las piernas no sirve de buen dato para saber si hay preeclampsia, ¿no? Entonces, edema en las manos ya la cosa es seria. Y desgraciadamente nuestros pacientes llegan a ese nivel. Entonces, sí, este ha sido un momento muy difícil, Claro. muy difícil. ¿A qué nos referimos con nuestros? Nos referimos al seguro social. ¿Por qué? ¿Por qué aquí quiero defendernos con garras? Porque nosotros tenemos algo que les va a servir mucho. Voy a compartir en pantalla otra vez. Es algo que, ¿te acuerdas cuando diseñamos esto? Nos demoramos horas y horas y horas en diseñar una forma de atender en pandemia. Lo que quiero mostrar nuevamente no es Cherry, sino que esto les va a servir. Porque este pack, llamado pack obstétrico que nuestros pacientes lo adquieren, es este modelito de trabajo por semanas, es algo que no lo hubieras podido hacer sin tu experiencia. Ujú. Hicimos un pack en el que hay 17 atenciones, 14 virtuales y 3 presenciales en momentos críticos. Sí. Porque tampoco no podemos exponer a la gestante a que vaya a consulta, ni yo tampoco exponerme a cada rato a salir. Y con esto lo manejamos. Entonces, hemos tenido que adecuar. Ustedes han estudiado que el control prenatal tiene que ser mínimo 6, 8 consultas. Ese es en el caso ideal. Pero ahorita en pandemia y por video, por teleconsulta, la situación es otra. Entonces, se lo ponemos a ustedes también. Lo hemos manejado con 17 atenciones en las pacientes que pudieron enganchar en el pack al inicio. Y me ha ido bien. Realmente todas las pacientes que he podido atender que han llegado a feliz término, todo controlado. Hemos prevenido en preeclampsia y en algunos casos hemos podido tratarlo. ¿Sí? Sí, sí, hemos descubierto a tiempo todo. O sea, hemos podido manejarlo bonito. ¿Qué te parece si ya ¿Sí? cerramos esto? Vamos otra vez con planificación familiar Ujú. anticonceptiva, que es el tema más votado. Ajá. Sí, listo. Entonces, ya hemos hablado de planificación familiar anticonceptiva y preconcepcional. Ahora, de las anticonceptivas, tendríamos que pensar que hay dos grandes rubros. La temporal o las temporales y las definitivas. Ujú. Si nos vamos a definitivas, significa que no más gestaciones nunca. La ligadura tubaria, ¿no? Ligadura tubaria bilateral, Nosotros hacemos por laparoscopía. por la paroscopía, claro, ¿no? Pero ¿de qué otra forma también se puede hacer? Ahora, si tuviéramos que hacer una histerectomía, es algo más radical, ¿no? Pero también es una manera de hacer planificación familiar definitiva. Sin útero no va a haber gestación, ¿no? No lo ponemos como método, pero es evidente que también pasaría, ¿no es Pero cierto? nunca No. fue como un método. No, nunca fue como un método. No, Sacar, por ejemplo, trompas o sacar No. ovarios, no. nunca fue entendido como un método anticonceptivo, sino se hizo por la salud de la paciente. Por la salud de la paciente, exacto. ¿Sí? Sí. Vale. Y Pero bueno, son- y en el varón la vasectomía, ¿no? Claro. ¿Has realizado una vasectomía tú? Sí, he hecho. Sí, No. sí. ¿Y qué tal? ¿Fácil? Porque he Es escuchado mucho que más sencillo, sí, es un procedimiento mucho más sencillo, con anestesia local, se puede ir ya en la tarde a su casa, caminando. sí, se puede ir Sí. con un buen suspensor nada más y punto. Bacán, Sí, bacán. sí. La ligadura sí necesita Claro, sí, es mejor que tenga un poco más de reposo, por la misma laparoscopía, ¿no? Puede hacerse temprano también y se va en la noche, se puede hacer. hay algo que es muy usual, esto es importante mencionarlo. Las pacientes que tú realizas una cesárea, y ahí como ya está, aprovechas. Bueno, Sí, claro, también es común, ¿no? también es común, sí es común que durante la cesárea la paciente también se le ofrezca hacer una ligadura tubaria, ¿no? Para que no tenga una segunda oportunidad, o una segunda hospitalización
y poder hacer una ligadura. ¿Te parece que hacemos aquí un pequeño paréntesis para hablar de la ligadura, pero es chiquito? Si quieren hablar sobre la ligadura más, podemos hablarlo más, ¿no? Pero lo interesante es que, ¿puedes comentarnos cómo era cuando empezaste a estudiar? Porque, a ver, estamos en 2021, ¿eh? Pero todavía hay pacientes que nos escriben, y tú también tienes pacientes que te dicen, ¿no? Verbalmente, que el doctor no les quiso hacer porque el marido no, el marido, o sea, ya están pensando que todas las mujeres están casadas, cuestión que no es así, y que no ha firmado, y que se necesita tener un mínimo de hijos, y que se necesita estar casada, ya. Esto sí fue ley, sí fue obligatorio cuando tú estabas estudiando, ¿verdad? Sí. En primer lugar, para que una mujer se hiciera una ligadura tubaria, tenía que tener consentimiento de la pareja. Hasta el año 1996, recién se libera esa situación. Y la mujer no necesita autorización de ninguna pareja. Ella es la que llena su hoja de consentimiento informado y ella es la que decide hacerse la ligadura. Pero recién a partir del año 1996, ¿no? Ahora, para acceder a una ligadura, si es en una cesárea, es evidente que se puede hacer la ligadura en ese momento. Y si no, se hacía lo que llamábamos la mini laparotomía, o sea, un corte pequeño. Y por vía vaginal se usaba un histerómetro y se curvaba el útero hacia la pared anterior para poder tener un punto de reparo y buscar las trompas y ligarlas. Pero era por un corte pequeño, una mini laparotomía. Luego ya vino el uso del laparoscopio, ¿no? Que son 2, 3 cortes pequeños y uno en el ombligo, por el cual se visualiza en cámara y uno opera visualizándolo en una cámara, que es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil, en fin, esa es la evolución que hemos ido teniendo, ¿no? Ahora, los métodos temporales. Los métodos temporales vamos recordando anatomía y recordando fisiología, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Pero antes, Juana, ¿cómo vamos? Nora, ¿cómo vamos? Renato, Karen, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se nos escucha bien? ¿Se nos ve bien? ¿Ya nos aburrimos? Por favor, díganos algo. Así, porque estoy hablando de repente. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Sí, no, Juana está en el primer ciclo. Juana, ¿estás comprendiéndome todo? Si no, dime. Sí, doctor, solamente tengo una duda sobre la preeclampsia. ¿Ya? Bueno, usted comentó que era más que todo presión alta durante el último trimestre del embarazo y Correcto. que la causa era el estrés, ¿verdad? Bueno, sí, podríamos Bueno, decir una de como las todas las causas. hipertensiones. Como todas las hipertensiones, ¿no? Hasta el momento no se conoce mucho tampoco qué es lo que ocasiona el trastorno hemodinámico en la vasculatura de placenta. No se conoce mucho. Hay un montón de teorías. Pero, bueno, disculpa, ¿cuál era tu pregunta? Sí, quería saber si habían algunos cuidados con respecto a la salud mental de la gestante que pueda tal vez disminuir esta preeclampsia en el embarazo. También es parte de. Qué difícil tu pregunta. O sea, salud mental en pandemia, Juana, es un tema de verdad qué complicado. Yo no sé ustedes, pero esta pandemia nos ha dado duro, ¿eh? Sí. O sea, fregadísimo. Pero a ver. Claro que sí. Todo realmente van a lograr entender ustedes conforme avance sus prácticas y su manejo en medicina. La salud mental es parte de todas las especialidades. ¿Por qué? Porque todo tiene un control neuroendocrino. Todo es un control neuroendocrino. Neuroendocrino, inmunológico. Y van a llegar ustedes a entender eso en algún momento. Y en algún momento será una especialidad conformada por estos 4 pilares: psiconeuroinmunoendocrinología. Porque todos estos 4 están interrelacionados. La parte psicológica, la parte neurológica, la parte hormonal, porque quien controla las hormonas es hipófisis y pertenece al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, imagínense, todo está interrelacionado. Y la hormona actúa a distancia en todos los órganos. Entonces, todo está relacionado. Así que salud mental está en todo. Pero en tu experiencia, ¿cuál es lo que quieres saber? ¿Qué aconsejas tú para cuidar la salud mental en una gestante para no llegar a la preeclampsia?
Es complicado. Sí, es complicado realmente porque no hay una receta mágica para la salud mental. Quizás lo que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestras vidas es ir a terapia. También. No tiene absolutamente nada de malo y es la mejor inversión. Yo de que voy al psicólogo, no sé, ha sido el mejor dinero invertido de toda mi vida. Sí, sí, Así sí. que, Juana, ir a terapia estando, está muy bien, yo creo. Sí, y generalmente yo me valgo de eso también. Las interconsultas en una paciente gestante son para psicología, para nutrición, básicamente. Nutrición me va a ayudar mucho también a prevenir preeclampsia, porque no me va a subir de peso, porque la subida de peso también favorece la preeclampsia, ¿no? El consumo excesivo de sal también eleva la presión arterial. Así que nutrición y psicología son apoyos en la consulta. Y eso también van a ver ustedes. Toda la medicina se interrelaciona y uno debe interconsultar con todas las especialidades llegado el caso. ¿Sí? ¿Qué tal, Juana? ¿Todo claro? Sí, todo claro, muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí. Vamos a tratarlo más, quizás en otro video. Sí, yo creo que sí, no hay más temas todavía. ¿sí? Bueno, entramos ahora entonces a metodología anticonceptiva de efecto temporal. Temporal. Uf, ¿acá cuántas hay? Muchas, y tendríamos que estar pensando, pues yo digo, si quieres pensamos de un punto de vista anatómico. Antes que todo, para que haya gestación, tiene que haber encuentro de dos células, espermatozoide y ovocito, ¿cierto? Entonces, el encuentro de espermatozoide y ovocito va a formar el huevo, ¿no? El cigoto o huevo, que va a seguir multiplicándose y va a pasar por todas las fásulas que ustedes han estudiado en embriología, blástula, gástrula, embrión, feto, y por fin nace, ¿cierto? Pero necesitamos esta unión. Entonces, esta sincronización. Entonces, si bloqueamos esta unión, ahí está el kit de por qué funciona la planificación familiar. Entonces, si evitamos que los espermatozoides entren a vagina, o sea, un método de barrera física, los preservativos o condones. Hay condón masculino, había condón femenino, ahora es muy difícil de encontrar. ¿Cuál es la última vez que has visto? Hará como 30 años. Yo nunca he visto uno. No, ya no los he podido conseguir, sí lo he encontrado en farmacia antes. Sí. ¿Sí? Después condones de silicona también habían antes para los que tienen alergia al látex. No, pero eso es sí, sí, por internet se compran. ¿sí? Entonces, ese es un método de barrera físico. ¿no? Ahora, antes, mucho tiempo, en los libros, había los diafragmas. O sea, era un capuchón que se ponía en la vagina y tapaba el cuello del útero y parte de vagina. Llegó a haber capuchones cervicales también. Son barreras, entonces, barreras físicas. Pero ahora, una sustancia que destruye espermatozoides sería una barrera química. Por ejemplo, los óvulos, las cremas, las jaleas, las espumas vaginales. Todas esas presentaciones habían. Y ahora solamente han quedado los óvulos. Los famosos Lorofin, que son fáciles de conseguir en farmacia. Entonces, ahí tengo una barrera química. ¿Bien? Impedí entonces que los espermatozoides quedaran dentro de vagina o se murieran en vagina. Bien, ahora, los espermatozoides trepan el cuello uterino, el cuerpo uterino y van a avanzar por las trompas. Quiero que en el camino se destruyan los espermatozoides, o sea, en el útero. ¿Qué utilizo? Un dispositivo intrauterino de cobre. La T de cobre. Cobre-plata. Porque es plata en el centro y cobre bañando la plata. Y esto hace que se liberen los iones de cobre, que son los que tienen el efecto espermicida. En su momento va subiendo. ¿Sí? Vagina, útero, claro, decimos la T porque es la que estamos usando y es la que más hay actualmente. Pero en una época hubo el 7 de cobre, que era más pequeñito. En una época fueron dispositivos intrauterinos sin sustancia. Eran los espirales, porque tenía la forma de una espiral. Se le llamaba el asa de Lipes. Y en alguna época hubo anillos intrauterinos, que era prácticamente un nylon enrolladito que se colocaba como una pinza dentro de útero.
Estoy hablando ya de más de 40 años. ¿Eh? Yo no he llegado a poner un anillo, pero sí extraje un anillo en una paciente. Sí, es muy antiguo. Pero como les digo, esto es historia. Siempre se ha buscado hacer planificación familiar anticonceptiva y preconceptiva, preconcepcional también. Bueno, entonces ahí tengo los dispositivos. Ahora, puedo malograr el terreno en donde están los espermatozoides subiendo y el terreno donde va a anidar el huevo en el útero. ¿Qué utilizo? Por ejemplo, un dispositivo con progestágenos. El SIU, sistema intrauterino. Llamamos sistema intrauterino porque es una carga hormonal que se va a liberar lentamente y a una concentración adecuada para que realmente tenga el efecto anticonceptivo, malogrando, vamos a decir así, el endometrio, haciéndolo hostil y en muchos casos atrofiando endometrio. ¿Qué significa específicamente atrofiar endometrio, doctor? Que no va a menstruar, va a suspender menstruación. Entonces, progestágeno puro puede suspender menstruación. ¿Y eso ocurre quizás con los inyectables de 3 meses? Todavía no me he querido meter un poquito a la parte hormonal. Estamos subiendo anatómicamente nomás, no nos confundamos. Sobre todo por Juana. Juana, ¿esa parte de anatomía sí la comprendes? Sí, más o menos, doctor. Más o menos, vagina, útero, trompas y ovarios, ¿sí? ¿Te imaginas el esquema ya? Sí. Sí, porque tú has dado examen de admisión, así que esa parte sí la sabes, ¿no? Ya, hasta ahí estamos, ¿correcto? Listo. Bien, trompas. Si yo interrumpo el camino del espermatozoide que tiene que subir útero y avanzar por la trompa hasta el tercio externo, donde se va a encontrar con el ovocito, impido gestación. Entonces, ¿qué hago con la trompa? La bloqueo. Bloqueo tubario. En una época se puso aparatitos dentro de trompa, dispositivos intratrompa, vamos a llamarle. En una época se usó clips para clampar la trompa. En otro momento se corta y se deja que se retraiga. Los más seguros, cortamos y anudamos los extremos. Pero esa es ligadura tubaria entonces. Quiero decirles, no se preocupen, esto es, siempre estamos nombrando, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi papá mientras nombro va explicando, pero obviamente en la siguiente sesión lo vamos a tratar, pero uno a uno, ¿eh? Ya vamos a conversarlo, porque ustedes van a ir conociendo. Estamos tocando la superficie, pero así, el ras. Ajá. No, vamos que por la mitad más o menos. Sí, sí. Bueno, Ya, vamos con lo otro. ya vamos a llegar a ovarios. Ya, vamos a llegar a ovarios. ¿Y en ovario qué hay? El ovario tiene dos funciones, básicamente, Juana. Uno, producir los ovocitos o los óvulos, llámalo tú. ¿No? Ya, para que no te confundas. Los óvulos. No, pero el nombre correcto, ¿cuál es? Ovocito. Entonces hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Sí. Porque una vez que ocurre la fecundación, el ovocito va a convertirse en óvulo realmente. Sí. Para el proceso de la meiosis. No, es que ya todavía no he hecho eso. De repente, ¿no? Vamos a hablar a un nivel neutral. Porque si yo te entiendo, se puede. Ya. Sí se puede entender, sí se puede. Si no se entiende, nos lo dicen, pero no hay que entender que no entienden, ¿verdad? Ya. Ya que Juana va a estudiar embriología todavía. Está bien. Pero en biología algo te acordarás de repente la meiosis. Juana, ¿sí te acuerdas? Sí, la meiosis sí. Perfecto, listo. Entonces, estamos a nivel de ovarios, ¿no? Ovarios va a producir los ovocitos y también va a producir hormonas. Y la manera como funcionan estas hormonas es que provoca la maduración del ovocito para hacerlo apto para ser fecundado. Entonces, esta maduración del ovocito, consecuencia de las hormonas ováricas, depende además de un control supraovárico, de un control más allá de ovario, que es hipófisis, que pertenece al sistema nervioso. Y de repente otras estructuras del sistema nervioso que también controlan a hipófisis. Bien, entonces, yo quiero hacer que el ovario no produzca ovocitos. Quiero hacer que haya anovulación.
Entonces, utilizo anovulatorios. Ya. A ver, vamos a hacer una pregunta. Vamos a ver si nos están captando. A ver, Porque lo has explicado, pero lo has explicado un poco lento, ¿ah? ya. Sí, y yo quiero saber si todos vamos al mismo nivel. ¿Cómo producimos esto? ¿Cómo tienen idea? Si lo saben, lo pueden decir, pero ¿cómo creamos este efecto que aquí mi papá está comentando? ¿Qué es lo que hace la píldora? ¿Se va entendiendo o qué idea tienen? A ver, por favor. Karen, Renato, Juana, Nora. Si no dicen nada en 10 segundos, no he entendido un queso, ¿ah? Ya. Porque lo has dicho, pero... Muy resumido. A ver, Renato, te escuchamos. No entendí tan bien la pregunta, pero creo que en toda la endocrinología todo se maneja por retroalimentación. Es decir, como el ciclo menstrual es un ciclo, cuando disminuye mucho una hormona, aumenta el precursor, digamos. O sea, la FSH, por ejemplo, no es exactamente precursora de estrógeno, pero es la hormona en la cadena que viene antes, ¿no? Entonces, si disminuye mucho el estrógeno, aumenta la FSH. Entonces, todo se maneja por retroalimentación. A ver, Excelente. Ujú. Ujú. Claro, y ese es el efecto realmente que hace el anovulatorio, ¿no? El anticonceptivo hormonal. Va a bloquear el trabajo de ovario, haciéndole creer que no necesita trabajar, como dices tú, en la retroalimentación. Estamos usando estrógenos y progestágenos y el ovario interpreta que ya los trabajó, que ya los produjo. Y por lo tanto el ovario deja de trabajar, no necesita fabricar hormonas y tampoco fabrica óvulos. Así de fácil. Le hizo el avión. Nada más. En peruano. En peruano. Entonces, al administrarse el anticonceptivo hormonal, ¿no? El estrógeno y progestágeno, el ovario ya no elabora estrógenos y progestágenos para producir la ovulación. Ese es el sistema. Bloquea el eje hormonal. Y aquí entramos con una gama ya, con una gama de anticonceptivos hormonales. Pueden ser las famosas píldoras, significa vía oral, pues se llama píldora. Entonces entramos con los anticonceptivos hormonales orales. Bien, y aquí tenemos entonces mezclas de estrógeno y progestágeno, que son la mayoría, en diferentes esquemas. Hemos tenido los que todas las pastillas tienen igual concentración de hormona, 21. La mayoría son de 21. 21,7. O sea, tienen 21 pastillas con combinación de estrógeno y progestágeno. Y 7 pastillas más que le llamamos placebos para que pueda armar los 28 días de un ciclo. ¿Qué dijo Karen? Placebo. Ah, ya, placebos. Correcto. Entonces, 21 más 7. Es la más conocida. Pero cuando queremos tener un control del ciclo, porque a veces hay mujeres que tomando estas pastillas, hay sangrados intermenstruales, usamos esquemas de 24-4. O sea, 24 días de hormonas y 4 días de placebo. Y entramos a esquema 24-4. Y son otras marcas. Y podemos tener también algunas en las que no hay combinación estrógeno y progestágeno. Tenemos progestágeno solo. Por ejemplo, en la mujer que no puede usar estrógenos. Por ejemplo, la mujer que ha tenido antecedentes de una trombosis venosa, tiene varices muy marcadas, tiene migrañas, es fumadora, no puede usar estrógenos. Me parece que es una mujer que también ha dado luz hace poco. Bueno, la mujer que ha dado a luz y que está dando de lactar, porque si utiliza estrógenos va a cortar lactancia. Es uno de los mitos grandes que dicen con las píldoras, ¿no? Claro. Se cree que las píldoras anticonceptivas te van a cortar la leche. Pero hay píldora anticonceptiva para esta mujer que está dando de lactar. Es una píldora anticonceptiva de solo progestágenos. Progestágenos se le dice así diferencia del progesterona. Ajá, porque es sintético, ¿no? Claro. O sea, progesterona es la hormona natural. Progestágenos son las progesteronas sintéticas, que tienen determinado cambio para que puedan funcionar, ¿no? Ahora, ¿por qué hay tantas combinaciones de anticonceptivos orales hormonales? Porque hay diferentes tipos de estrógenos, diferentes tipos de gestágenos.
adecuados para cada persona, porque la hormona influye en todo, la parte emocional también, la parte mental también. Entonces, hay anticonceptivos que favorecen deprimir a la mujer y hay estrógenos que levantan el ánimo. Hay hormonas que tienen efecto no solamente a nivel de hormona sexual, sino también, por ejemplo, en los andrógenos. Entonces, aumentan andrógenos o efecto androgénico y otras que más bien disminuyen efecto androgénico. Entonces, por eso está toda la variedad de combinaciones que tenemos. Una tremenda variedad. Ya ustedes la van a ir conociendo. Y lo vamos a tratar en la siguiente sesión, no se preocupen. Así ¿Falta es. algo más de manera panorámica para mencionar? Yo creo que no, porque hasta ahí hemos ya visto, ¿no? De una manera anatómica cómo podemos ir interviniendo con los diferentes métodos. Y la pregunta de Karen, recuerda eso. Doctor, ¿las píldoras que solo tienen progestágenos son las que a veces llaman mini píldoras? Sí, antiguamente se le llamaba así, mini píldora, por la cantidad que era pequeña, ¿no? Pero va a confundir después con las píldoras combinadas en que el estrógeno ha ido bajando, desde 0,05, 0,03 y ahora 0,02. Entonces, ya no decimos de esa manera para no confundir, ¿no? Cuando no teníamos la de 0,02, le llamábamos mini píldora a la de solamente progestágenos. Pero viene a ser la que tú dices, está bien. Claro, han ido disminuyendo y con eso también los tipos verdes, me parece. Ajá, correcto. Así es. Bueno, ¿qué te parece? Como dije hace un momento, hace unos minutos, esto ha sido una manera súper panorámica. Cada método que hemos hablado, corrígeme si me equivoco, está en un video en YouTube. Ajá. De manera panorámica también. Aquí en este conversatorio lo vamos a tratar a mayor profundidad. Pero a ver, de esta visión panorámica de los métodos anticonceptivos que existen, hormonales, no hormonales, temporales, definitivos, etcétera. ¿Hay alguna pregunta? Porque vamos a pasarnos un poco más en la hora, ¿te parece unos 10, 12 minutos más? Ya. Como para saltar algunas dudas que no quiero que queden pendientes en esta sesión al menos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, yo hago hoy. Ya. Porque hay cosas que has tratado que, hombre, que ha hecho pensar demasiado. Por ejemplo, tú hablas del condón, hablaste de las personas alérgicas, pero no has explicado cómo alguien es alérgico. O sea, ¿cómo me doy cuenta que soy alérgico a los condones? Si tiene alergia ya al látex, por ejemplo, de los guantes. Entonces, si hay alergia a los guantes de látex, también va a ser alergia al condón. ¿Y qué pasa si no tengo alergia a los guantes de látex, pero utilizo un condón de látex y tengo una reacción alérgica? Podría ser el lubricante que tiene el condón. Y antiguamente habían también preservativos sin lubricante. ¿Sí? Sí, sí habían. Eran los que usábamos a veces para los pacientes que no queríamos ponerle sonda, ¿no? Sonda uretral, entonces le inventábamos una sonda al condón. Cortábamos la punta y poníamos un tubito, y ahí los fijábamos. Entonces eran condones sin lubricante. Existía condones sin lubricante. Has hablado de eso, has hablado del tema de la barrera química, de los espermicidas, pero ¿qué tal? ¿Qué podemos decir de ellos, por ejemplo? ¿Son efectivos? ¿Tus pacientes lo utilizan? ¿Lo recomiendas? Ya, si hablamos de efectividad, que se va a hacer también temas después, ¿no? Y los más efectivos serían los definitivos, ¿no? Con ese sí no hay pierde, ¿no? Bueno, pero luego pasaríamos a los hormonales, que si están bien tomados, ¿no? Van a ser 99% efectivos. Luego tenemos los dispositivos, 97, 98%, o sea, dentro del rango de efectividad tenemos hormonales y dispositivos, son lo más. Y las barreras sí bajan ya. La barrera falla yo digo por aburrimiento, porque un condón bien puesto y siguiendo todas las indicaciones no tiene por qué fallarle. Pero si el condón se le queda en vagina, ¿no? Si el condón no se tiene la precaución de que entre bien y que no quede una burbuja, no se va a romper. O sea, pero de estar cuidando estas acciones es que terminan aburriéndose y les termina fallando. Con los espermicidas tienen que colocárselo y esperar que se disuelva el óvulo, 10, 15 minutos. Y si no quiere esperar los 10, 15 minutos,
va a terminar fallándole. O sea, no son buenos métodos porque terminan fallando por aburrimiento. Y no hemos hablado nada sobre métodos de ritmo, por si acaso. No, porque no son métodos. Sí, yo ya no quiero ni hablarlos porque tienen tanta falla y dependen de tantos factores que es mejor no tomarlos, ¿no? No. Pero de todas maneras vamos a tener que explicarlo para decir cómo funciona, cuál es la fecha de ovulación, etc. Eso lo vamos a comentar, ¿no? Sí, cuando hablemos de hormonales. Sí. Bueno, Karen, Renato, Juana, Nora, ¿alguna consulta, por ejemplo, qué tienen que hacer? La siguiente sesión va a ser el viernes, igual a las 9 de la noche. ¿Sí? Sí, la respuesta es sí. Doctor, ¿y qué sabe del DIU postcoital? Ya. Lo estás usando entonces como un anticonceptivo de emergencia. Un tema muy interesante la Que sí, está bien. Viene a hacer eso. Porque como anticonceptivo de emergencia, me queda usar hormona, o sea, el anticonceptivo oral de emergencia, o un dispositivo de emergencia también. Correcto. Sí se puede usar. Digamos que podría poner el DIU en el caso de una pareja que ha tenido un coito sin precaución o un accidente durante el coito. Pero es una pareja. Si fuera un coito accidental, una violación, por ejemplo, no podrías poner un DIU, porque tú no sabes si en la violación también está transmitiéndose una enfermedad de transmisión sexual. Va a agravar con... Sí, va a ser terrible, imagínate, ¿no? Externo. Entonces ahí sí no pienses, ¿no? En un DIU. Ahí sí hormonal, sí o sí. Sí lo hemos hecho en pacientes que tenemos. Sí. Poner un DIU como método anticonceptivo. Ok, eso no sabía, buen dato. Claro, Sí. no, DIU en condiciones máximas, que todo está perfecto. Ya cuando hablemos de DIU tienes que ver, ¿no? El DIU se tiene que colocar en una mujer que está sana. No puede tener una infección vaginal para ponerle un DIU. Tiene que estar segura que está sana. Eso ya lo vamos a conversar, es la parte de la experiencia. No se trata solamente de aprender a poner el DIU. Se van a convertir después en insertadores de DIU. No, ustedes son médicos. Tú pones un DIU a una mujer con una infección vaginal. Le hago una infección uterina, ¿no? Y le hago una infección pélvica. Eso, tío. Y le puedo convertir en un problema ya de infertilidad después. Sí, hay mucha responsabilidad en manejar la medicina. Por eso que la medicina debe ser manejada por médicos. Bueno, Sí, suena redundante, ¿no? Suena redundante, pero vamos a explicar por qué mi papá ha dicho eso, bueno, en otra sesión. En otra sesión, sí. ¿Qué es lo que ocurre en la salud? Pero hay que decirlo, Sí, en salud, no, y en el Sistema Nacional de Salud también está pasando. MINSA también tiene esa forma. Sí, también. Vamos a... La medicina se ha democratizado mucho. Ahora la manejan no médicos. Ya. Ya, sí, me amargo, después me amargo. No, sino que vamos a explicar por qué, para que entiendan por qué. Específicamente, ya no vamos a ocultarlo, nos referimos al manejo de anticoncepción por parte de las obstetrices, ¿no? A eso nos referimos. Sí, también. Sí, el Ministerio de Salud y de Salud le da pie a eso, ¿eh? Sí. Ellas son las que manejan el Programa Nacional de Planificación Familiar, y no el ginecólogo. O sea, nosotros no estamos en contra de que también trabajen, claro que no. El problema es que esto... ¿Hasta dónde es su ámbito? Es que esto trae problemas nuevos, ¿no? Tienes pacientes... Sí. Eso trae problemas, es lo malo. Y vamos a explicar luego por qué. Pero hasta el momento, Karen, Renato, Juana, Nora, y ya, para terminar esta sesión, no queremos cansarnos, son las 10, seguro no, ni han cenado, no han almorzado, han estudiado todo el día. Así es el estudiante de medicina, ¿eh? Todo el día se la pasa estudiando, ¿eh? Juana. Si durante la toma de pastillas anticonceptivas no se es constante en el horario de la toma, ¿puede haber alguna complicación en la efectividad del anticonceptivo? Sí, ya lo vamos a conversar también de eso. Sí. Pero, a ver, vamos a decirle un poquito más a Juana para no solamente decir. Ya. A ver, ¿qué pasa? Puedes contar tu anécdota de si no la tomó en la noche y la soñó, ya. Vamos a contar. Bueno, yo así es, me juego con mis pacientes, ¿no? Y le digo, es mejor que la tome de noche. ¿Por qué? Porque es lo último que va a hacer. Tomarse la pastillita y apagar la lámpara. ¿No? Ya está, listo. Entonces, ahora, todos los blisters de anticonceptivo tienen en la parte de atrás, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Está todo ahí, es la serie. Entonces, hoy día estamos viernes de noche. Entonces, mañana sábado en la mañana, que se despierta, mira su blister y ve si tomó la del viernes. Si se da cuenta que siendo sábado no tomó la del viernes, se la toma inmediatamente. Entonces, listo, se salvó la situación. Otro caso, por ejemplo, ¿qué pasa si la vomita? Si ha sido antes de las 4 horas,
toma otra pastilla. Y esta pregunta también nos ha llegado muchas veces. Entonces falta una pastilla para completar No los 28 importa días. si falta, pues No importa. va a tener el ciclo un poquito más corto, Y va a venir un día menos. un día antes, claro, no pasa nada. Además, no me van a dejar mentir, chicas, ustedes tienen estas aplicaciones, por ejemplo, Mi Calendario o Clue, por ejemplo, y esas aplicaciones pueden programar para que les avisen, ¿no?, cuándo tienen que tomar su método anticonceptivo, pueden ver aquí su regla, y se preguntarán, ¿qué hago con una aplicación de este tipo? Bueno, estamos preparando un video explicando cómo funcionan esas aplicaciones, pero eso es solo para ustedes, esto es caleta, muy caleta. Sí, sí. Bueno, por último, pues se pone la alarma en el celular también, ¿no? Bueno. Sí, tratar de que no se olviden, nunca le enseñen al paciente que se puede olvidar. Sí, como dice Karen, son muy buenas, por supuesto. Ujú. Yo, desde que tengo uso, bueno, no uso de razón, sino de que me interesan esos temas, desde los 14, 15, yo veo que muchas chicas lo utilizan. Está bueno. Ajá. Vamos a leer a Renato. Doctor, las píldoras tienen la mayoría de sus efectos adversos por los estrógenos, ¿no? En ese caso, ¿por qué no dar siempre píldoras solo con progestágenos? ¿Son menos efectivas las píldoras solo con progestágenos? No, también hay efectos negativos con los progestágenos, ya lo vamos a conversar. También hay, ¿no? No, los progestágenos no están libres de complicaciones. Y depende del tipo de progestágeno que uses, más bien también va a ser los efectos. Más bien justamente en el tipo de progestágeno que asocias al estrógeno está la diferenciación de cada tipo de píldora. Por si acaso, casi todas tienen etinilestradiol, que es el estrógeno, pero el progestágeno es el que cambia. Tienes con ciproterona, con desogestrel, con gestodeno, en fin, tienes muchos tipos de progestágenos. Son los que dan la diferencia realmente de acción. Ya lo vamos a ver después. Y la pregunta de Renato nos da pie a lo que siempre conversamos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de tomar una píldora anticonceptiva sin receta médica? A lo que se puede llegar, ¿no? Exacto. Por eso digo yo, metodología anticonceptiva debe ser hecha por médico, porque estamos manejando hormonas, Sí, es pegar básicamente. Y si estamos poniendo un dispositivo, es un acto quirúrgico, menor si quiere llamarlo así, pero es un acto quirúrgico. Entonces, como médicos tenemos una formación en la que nos hace tener más precauciones o diferentes precauciones que alguien no médico. Entonces, simplemente por políticas de población, políticas de sanidad, es que se ha diversificado con otros profesionales, pero yo no estoy muy de acuerdo en eso. Como dice Karen, claro, y evaluar las probables interacciones. Claro, es el médico el que lo va a hacer por su propia formación. Y yo creo que ya que ustedes son estudiantes de medicina, vamos a decir algo que quizás les parece obvio, pero que no se realiza mucho o casi nunca en este país, pero que tú lo realizas y es como que la clave del éxito, ¿no? Pero tú sabes a qué me refiero, son los exámenes auxiliares. No se puede utilizar un método anticonceptivo sin tener exámenes auxiliares, sin análisis en ecografías, no. Claro. Al final hay que sacarlo, al final hay que ordenar otra vez el ciclo, es lo que pasa, ¿no? Así es. Así es, sí. Y además, como médicos sí nos vamos a preocupar también del seguimiento de la paciente. Utilizar hormonas, hay que estar pendiente de cómo anda ese hígado, cómo anda la glucosa, ¿no? Los estrógenos favorecen a que aparezca una diabetes, si la paciente ya tiene alteración, ¿sí? Entonces, definitivamente es el médico, es el que maneja las hormonas. Y eso van a ver en nuestros packs. Y perdón por el cherry, pero nuestros packs no acaban solo con usar el método y ya está, o ponerlo y ya está, sino que hay un seguimiento, y de ahí cada 6 meses tiene que volver la paciente, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, tiene que haber ¿Y eso controles. Sí, te ha dicho. Sí. Muchísimas gracias a todas, a todos, Renato, y realmente ha sido genial. No sé ustedes, pero me he divertido mucho, hemos aprendido, y la siguiente sesión, por favor, no falten. Tienen los Acuérdense videos que en el YouTube, siguiente tema es sobre anticoncepción hormonal, solo hormonal. solamente hormonal. Vamos a barrer todo lo hormonal Sí. ese día, ¿no? Miren, tenemos 4 sesiones preparadas, pero algo me dice que vamos a hacer 5. De repente, porque Algo hormonal me es, bien es largo. Sí, porque esto es largo. Es que no tienen idea, yo no les miento. Todos los días con mi viejo hablamos de estos temas desde que yo nací, creo. Así que, y hasta ahora tengo más preguntas, más dudas y vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo. Muchas gracias, Karen, muchas gracias, Renato, muchas gracias, Juana, muchas gracias, Nora. Gracias. Karen nos dice que está excelente, muchas gracias. Espera, perdón.
doctor y Daniel, con esta oportunidad de aprender. No, gracias a ustedes. Realmente, sus preguntas que estén aquí nos motivan un montón. Confirma, muy bien, gracias Renato, gracias Juana. Sí, y ya saben, el canal de YouTube está libre. Ustedes, como son parte ya de esta familia, tienen el correo. Ese es el medio directo para escribir. Así que ese no lo divulguen, por favor. Si ustedes quieren escribir por Facebook, por Instagram, por la página web, por YouTube, lo pueden hacer. Pero si quieren escribir por un correo, lo pueden hacer. Les vamos a responder, pero así. Muchísimas gracias, Karen. Muchas gracias también. Gracias, Renato, Juana, Nora. Ha sido un gusto. Nos vemos el viernes a las 9. El viernes a las 9. Sí. Bonito fin de semana. 9. Sí, pásenla bien. Seguir estudiando y cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Gracias.